Academia Credo, para la reforma de toda la vida y la cultura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarlos nuevamente. Estamos pues contentos de tener un programa más, un capítulo más de toda esta serie que hoy ya llevamos un montón de tiempo. Ya llevamos bastante. Pensando con claridad en este mundo torcido. Así es. Esa es la idea que agarramos desde el principio y vamos a seguir hoy en este nuevo podcast. Hoy vamos a seguir analizando fundamentos y evidencias. Hemos venido hablando un poco por ahí acerca de los fundamentos, de las evidencias, de las presuposiciones y vamos a seguir con todo eso. Recuérdense, escríbanos, mándennos ahí sus comentarios, qué les ha parecido hasta acá y si tienen alguna duda por ahí la podamos resolver. Sí, ¿por qué estamos tratando este tema? Porque cuando proponemos la metodología presuposicional, pareciera ser que las evidencias no nos interesan, pero la verdad es que sí, las evidencias tienen un lugar. Las evidencias tienen un lugar, pero no tienen un lugar a nivel fundamental. En podcasts anteriores hablábamos acerca de que las evidencias no tienen vida propia, las evidencias no tienen boca propia, no son capaces de argumentar por sí mismas, no existe lo que algunos llamarían hechos en bruto, ¿verdad? O evidencias en bruto, de tal forma que no haya forma de cuestionarlas. Las evidencias siempre necesitan un contexto. Las evidencias siempre necesitan una forma de ser analizadas, evaluadas e interpretadas. Por lo tanto, las evidencias no tienen un lugar en la argumentación a nivel fundamental. Por eso es que martillamos mucho el hecho de la definición de una presuposición. Porque el principio del conocimiento, dice la Biblia, es el temor de Jehová. El ser humano puede empezar a razonar y a analizar evidencias en un contexto epistemológico apropiado. Y eso es lo que creemos la Biblia enseña. Vamos de nuevo con las presuposiciones, porque las presuposiciones son el factor decisivo, definitivo, para determinar cómo se interpretan y combinan los hechos o las evidencias para dar un contenido particular a una cosmovisión. Las presuposiciones son la parte fundamental que nos permite analizar evidencias. Las evidencias no están antes que las presuposiciones. Las evidencias siempre dependen de presuposiciones anteriores. Puedo decir algo ahí, es importante. Entonces, cuando nosotros decimos presuposiciones, es otra vez martillando el tema del fundamento. No negamos las evidencias, y vos lo acabas de mencionar, claro. Si no tenemos el elemento fundamental para interpretar las evidencias, entonces la evidencia no tiene sentido. No significa nada. Exacto. A ese punto es el que queremos llegar. Exacto. Si el hombre ni siquiera tiene la capacidad de razonar, ¿cómo podría razonar una evidencia? Eso es lo que estamos más o menos, creo que argumentando, diciendo. Sí, algunas personas definen una presuposición como algo que se asume o se supone de antemano. Algunas personas dicen, no, es que es como concluir antes de que comience una investigación. Y podría sonar a eso en alguna medida. ¿Por qué? Porque toda investigación, todo esfuerzo por buscar la explicación de algo tiene que comenzar en algún lado. Tiene que haber un piso sobre el cual se pueda siquiera empezar a caminar. Y esas presuposiciones todos las tenemos. Entonces el cristiano debe empujar en la parte contraria, en aquellos que dicen que Dios no existe, en que la Biblia es un mito, etcétera, etcétera. Hay que empujar las presuposiciones de la parte contraria, porque nosotros también tenemos. Cuando decís eso es porque también hay que aclarar que todos, ya seamos cristianos o no, tengamos la fe que tengamos, porque un ateo también tiene fe, aunque la niegue. Aunque no quiera aceptarlo, porque tiene fe en algo, cree en algo. Exacto. Entonces, todos tenemos una presuposición. Y qué interesante lo que decís. Cuando el ateo presupone algo, esa presuposición define su fe. Claro. Porque confía en eso como punto de partida para supuestamente empezar a explicar una evidencia.
Exacto, y lo que estamos buscando es ese qué, sobre el cual él se basa para argumentar. Una presuposición no se prueba con algo más definitivo, ¿sí? A los efectos de llegar a respuestas fundamentales, una presuposición es una creencia sobre la cual ninguna otra creencia tiene precedencia. Es decir, una presuposición es tan fundamental que no hay algo más fundamental que ella, ¿sí? Alguien que dice que todo debe ser probado por medio de la razón humana, ya estableció la razón humana automáticamente como la prueba de la verdad, ¿sí? Y no la pone en duda, ¿sí? Si apela a algo más fundamental que la razón humana, entonces esto se convierte en un nuevo fundamento, ¿sí? Y así irá buscando algo más fundamental de lo que había establecido como fundamental. Pero cuando criticamos eso y ponemos a prueba eso, va a ir a buscar algo más fundamental y va a convertirse eso en lo que algunos llaman, y esto suena un poco técnico, es un regresionismo aristotélico infinito. ¿Qué significa eso? Que vamos a ir buscando lo más fundamental, lo fundamental de lo fundamental, lo más fundamental, y vamos a ir para atrás, y nunca vamos a encontrar lo que se supone es lo más fundamental. Y aquí con lo que estás diciendo, esa es la victoria que tiene el cristiano sobre cualquier otra, porque nosotros sí encontramos lo fundamental, que lo hemos estado tratando de recalcar, ¿no? No sé si, creo que la puedo traer acá a aplicar de alguna manera a esta enseñanza de Cristo acerca de cuál es el fundamento. Porque cuando buscamos el fundamento del fundamento del fundamento del fundamento en una argumentación no cristiana, atea, racional, es básicamente ir a buscar el fundamento de esa gente, regularmente va a terminar siendo arena. Sí, en nada. Exacto. Se va a destruir el argumento. Automáticamente cuando se vaya a presionar sobre ese argumento, se van a dar cuenta que se destruye ese argumento. Por eso es que los cristianos, si tenemos la bendición de entender y de saber que el fundamento sobre el cual nosotros basamos toda nuestra vida, nuestra argumentación es del porqué de todos, es en última instancia esa roca viva, ese fundamento principal, el cual es Cristo Jesús, Dios mismo, y sobre él nos sostenemos. El apóstol Pablo fue un filósofo superior a Sócrates, fue un filósofo superior a Platón y Aristóteles. Y en su tratado cristológico en Colosenses 1, versos 15 en adelante, Pablo empieza a hablar acerca de la supremacía de Cristo, ¿no? Como el primogénito de la creación. Él es la imagen del Dios invisible, por medio del cual se hicieron todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas para Él, por medio de Él y para Él. Sean tronos, principados, sean cuestiones visibles o invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él, para que en todo Él tenga la preeminencia. Pero Pablo utiliza una frase bien importante. Y él dice, este Jesús, quien es la imagen del Dios invisible, Él es antes que todas las cosas. Ahí Pablo está definiendo, por eso es que defendemos tanto esta metodología presuposicional, porque creemos que proviene de la Biblia. No proviene de un sistema de pensamiento posterior a la Biblia, como que a la Biblia le haya faltado habernos enseñado acerca de esto y entonces hubo que desarrollar una metodología filosófica, etcétera, para poder explicar. No, de nuevo regresamos a lo que tanto nos hemos citado este hermano James White. Si queremos ser apologistas debemos conocer bien nuestra Biblia, porque esto Pablo lo enseñaba. Claro. Y él decía, Él es antes que todas las cosas. Y Pablo habla de todas aquellas cosas que son visibles e invisibles. El gran Greg Vansen en su libro Always Ready, Siempre Listos, tiene un capítulo precisamente en donde habla acerca de este verso y habla acerca de la preeminencia y del señorío de Cristo en el ámbito del conocimiento. Cuando hablamos del conocimiento, hablamos de cuestiones intangibles y aquí Cristo es. Vamos a tomar una buena parte de uno de los escritos de Greg Vansen y vamos a explicar esto en una forma de silogismo, que le llaman a veces en términos de silogismo,
en lógica, ¿no? Sí. Aquellos de ustedes que han tal vez estudiado lógica en la universidad, generalmente cuando estuvimos en la universidad llevamos un par de semestres de lógica y de filosofía, entonces creo que es algo que todos podemos entender. Greg Bahnsen decía que toda argumentación sobre cuestiones últimas, cuando hablamos de cuestiones últimas, es que hablamos de las autoridades más fundamentales sobre las cuales se va a construir toda la demás argumentación. Cuando hablamos de esas cuestiones de autoridades últimas, esa discusión siempre va a detenerse en el nivel de las presuposiciones de cada contendiente, ¿sí? Si un hombre ha llegado a una conclusión y está comprometido con la verdad de una determinada opinión, a esa postura le vamos a poner como letra P, digamos, ¿verdad? Determinada posición es P, ¿verdad? Cuando se le desafíe en cuanto a esa posición P, entonces la persona para defender P va a ofrecer otros argumentos para demostrar que P es verdad. Esos otros argumentos pueden ser Q y R, ¿verdad? Es que P es verdad porque Q, porque R, ¿verdad? Pero, por supuesto, como su oponente está cuestionando sus bases, se le va a cuestionar ahora acerca de Q y de R. Ya la discusión ya no es P. Ahora la discusión es Q y es R, porque estamos yendo para atrás. ¿Por qué debemos aceptar Q y R para proponer P? ¿Verdad? El defensor de P ahora se mueve de la discusión de P a Q a R y ahora se va a mover a la discusión de S, T, U, V, porque todas estas S, T, U, V son las argumentaciones para darle vida a Q y a R y finalmente darle vida a P. Es decir, vamos de nuevo para atrás y para atrás y para atrás. El proceso se complica por el hecho de que tanto el creyente como el no creyente están involucrados en esta cadena de argumentación. Es que no es solo aquí está la evidencia y ya gané. No, yo tengo derecho a cuestionar eso. Claro. Y entonces como voy cuestionando eso, me tenías que dar una explicación anterior a esto. Y entonces esas cadenas de argumentación deben terminar en alguna parte. Porque si no, esto es locura. Claro. No podemos extender la argumentación ad infinitum, ¿verdad? Para atrás y para atrás y para atrás y nunca terminarla. Tiene que haber un punto en donde esas conclusiones deben terminar. Las conclusiones de uno nunca podrían demostrarse si dependieran de una regresión infinita. Y vamos para atrás y para atrás. No vamos a probar nunca nada de eso. Eso es lo que la Biblia llama necedad y locura. Pablo establece esto y dice, miren, el Cristo que ustedes vieron caminar en hueso y carne acá, que fue crucificado, Él es el principio de todo esto. Recuerden que estamos en esta parte de que las evidencias necesitan un principio de argumentación y Jesucristo es quien da sentido a la realidad. Pablo está haciendo en Colosenses 1 un reclamo metafísico. ¿A qué nos referimos? La realidad que hoy experimentamos y vivimos es definida por alguien que dio a luz esa realidad. En esa realidad las evidencias pueden ser interpretadas. Entonces dense cuenta cómo la discusión no es acerca de las evidencias, la discusión es acerca de quién originó la realidad y que en esa realidad cómo es que las evidencias hacen sentido. De nuevo, no nos oponemos a las evidencias, pero en la realidad de quién, porque si es en la realidad de los ateos, es muy parecida a una realidad ficticia, Claro. Es muy parecida a la realidad de los ateos, es una realidad casi virtual, ¿sí? Claro. Yo quiero, o sea, vean este ejercicio que hacemos, pues obviamente agarrar ciertos silogismos lógicos y filosóficos para ir tratando de que entendamos esto es de alguna manera un ejercicio que hacemos. A algún cristiano por ahí pueda criticar que se usen silogismos a la hora de tratar de argumentar acerca de esto, pero vean que es importante porque yo quisiera traer un ejemplo un poquito más
más contextual. Cuando alguien viene y me pregunta, fíjate vos, pero es que yo no creo en lo que vos crees, en lo que la Biblia dice, en lo que vos se supone que tomás como fundamental para la argumentación de tus cosas. Y entonces regularmente cuando somos cuestionados acerca de eso, el cristiano nos vemos como que, híjole, ¿qué hago para demostrarle si él no cree en la Biblia? Yo creo que una buena pregunta es, ¿y en qué crees? Y empezar entonces a preguntarle basado en qué cree eso, basado en qué cree eso, y demostramos su error al ver que no tiene una justificación de la justificación. Ese es básicamente el ejercicio que estamos tratando de hacer. Le hacemos ver su error de regresión infinita que no tiene ni principio y no tiene objetivo. Es a eso lo que estamos tratando de mencionar. Cuando decís, es que P, ¿y quién justifica P? Pues Q y R. ¿Y quién justifica Q y R? S, T, V. Viene de S, ¿Y de S de dónde? Y ese es básicamente, ese es el ejercicio en algún sentido que estamos proponiendo nosotros a la hora de tratar de ver lo fundamental de las creencias de la otra persona. Porque la otra persona, si bien no cree en el Dios revelado en las Escrituras, no cree en la Escritura como revelación de parte de ese Dios supremo, entonces en una otra cosa va a creer. La pregunta es en qué, y ese es el punto, creo yo. ¿Y usted en qué cree? En esto. Ok, veamos. ¿Y eso por qué? ¿Por qué creen eso? Y entonces empezamos a hacer este ejercicio que creo que va a llegar al punto de la absurdidad de decir no se puede. Esto es lo que en filosofía llamamos un reductio absurdum, es decir, reducimos a la absurdidad su posición. Claro. ¿Y cuál es la diferencia con la posición cristiana? Nosotros sí tenemos un punto de partida. Finalmente, nuestra posición no es un regresionismo infinito. Llegamos a la raíz. Tomás de Aquino propuso esto en alguna medida. Digamos que lo hace desde la perspectiva aristotélica, porque recordemos que Aquino es el traductor filosófico de Aristóteles para la Iglesia en el siglo XIII, ¿verdad? Por ahí, en la Alta Edad Media. Pero Tomás de Aquino habla del primer motor, ¿no? El primer motor que dio movimiento a todo lo demás, y ese es Dios, ¿no? Y obviamente compartimos esa conclusión, tal vez no tanto la metodología con Tomás de Aquino, pero obviamente sí llegamos a esa conclusión. Pero el punto es que la diferencia con la posición cristiana es que nosotros sí llegamos a lo que Greg Bunsen llamaría un punto de partida lógicamente primitivo. Es decir, ¿dónde inició todo esto? Los cristianos sí llegamos a un punto, por medio de lo que la revelación nos dice. Cristo originó todo esto. Una visión o premisa considerada, incuestionable. Jesucristo es ese punto de partida incuestionable. La apologética se remonta a esos puntos de partida o presuposiciones últimas. Por la naturaleza del caso se considera que las presuposiciones son evidentes por sí mismas. Son la autoridad última del punto de vista de una persona, una autoridad para que la que no se pueda dar mayor autorización, es decir, no necesita que nadie la sostenga. Es tan fundamental que no hay nada debajo de él o de ella. Y en este caso, para nosotros, tal como Pablo lo enseña en Colosenses 1, Jesucristo es esa base fundamental donde no hay nada más que lo sostenga. Y a partir de que Cristo es Dios, podemos entender una realidad que Él originó y por lo tanto podemos llegar a interpretar evidencias en esa realidad. Vean cómo la discusión sobre las evidencias, sí o sí, de rigor, de manera obligatoria, nos lleva a considerar presuposiciones. Claro. Bueno, creo que se nos fue el tiempo. Concluyamos con esto. O bien el hombre finito, falible y caído es la medida de todas las cosas, o bien el Dios infinito, infalible y perfecto de la Biblia es la medida para todas las cosas. Así es. Nos vemos en un próximo capítulo, se va a poner mucho mejor, así que estén atentos y pendientes, por favor. Que Dios les bendiga. Suscríbete y comparte. Reformemos juntos toda la vida y la cultura.